En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo después de Epifanía y hemos oído el Evangelio del centurión, el centurión que rogó a nuestro Señor la gracia de la curación de su siervo, de su empleado, de su criado, para que nuestro Señor lo curara, y manifestó una gran fe, porque incluso le dijo a nuestro Señor que no quería que viniera a su casa, que no era necesario, porque él bastaba que dijera una palabra y su criado quedaría sano. Y nuestro Señor ahí en ese momento, delante de todos, dice: pues miren, no he visto tanta fe en Israel como la de este extranjero, ¿verdad? Porque los centuriones eran romanos que estaban ahí haciendo su servicio militar, y pues él era un romano que era creyente en el verdadero Dios, porque recurrió a nuestro Señor. No era un romano pagano, era un romano creyente en el verdadero Dios, del verdadero Dios que es el del Antiguo Testamento, que es el mismo, ¿verdad? Que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Entonces nuestro Señor lo pone como ejemplo. Y esta fe es muy importante. ¿Por qué la fe es tan importante en nuestra vida cristiana? Porque es la base de toda la vida cristiana. Realmente, si uno no tiene la fe, uno no puede hacer nada en la vida cristiana. Todo lo demás se vuelve inútil, ¿verdad? Pongamos los sacramentos, pongamos la misa, pongamos la oración, pongamos pues sí, todas las actividades de la vida cristiana no tienen sentido si no se tiene la fe. La fe está a la base de todo, ¿verdad? Y la fe es creer en las verdades que Dios nos ha revelado, creer en Dios, creer en la existencia de Dios, creer en la Santísima Trinidad, creer en Jesucristo, creer en todas esas verdades que están en nuestro credo. Si esas verdades las cuestionamos, pues todo lo demás pierde su sentido. Por ejemplo, si uno negara que Dios no existe, pues entonces todo pierde su sentido. Por eso la fe se refiere a esas grandes verdades que animan toda nuestra vida cristiana. No podemos respetar los 10 mandamientos si no creemos en Dios, si no creemos en que Dios premia y castiga, que existe un cielo y un infierno. Y si cuestionamos esas verdades de nuestra fe, pues entonces no tiene sentido que yo respete a mi prójimo, porque pues de todos modos no hay castigo. De todos modos Dios no está ahí para exigirnos eso. Entonces yo puedo mentir, yo puedo robar, yo puedo aprovecharme del prójimo, ¿verdad? Hacerle daño porque yo disfrute de los bienes de la tierra. Entonces ahí se ve la importancia de creer. Y ¿por qué hoy mucha gente ya no hay tantos abusos, tantas faltas de justicia en este mundo? Porque la gente ya no cree en Dios, o no creen en la enseñanza de Jesucristo, no creen en los 10 mandamientos, no creen en esas verdades fundamentales. Entonces no tiene sentido portarse bien. Pues ¿para qué? Si cuando se acabe esta vida ya no hay otra vida, no hay un castigo, no hay una recompensa, no hay un Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me porte bien? Mejor disfrutar, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces hay que disfrutar de esta vida. Y esa es la triste situación de muchas personas que no creen en Dios,
aunque digan creer, viven un paganismo o un ateísmo de facto, de hecho, se comportan como si Dios no existe. Y con este falso concepto que hoy se ha inculcado a los católicos modernos, de que Dios es tan bueno que no castiga, entonces, pues también por eso, porque si Dios es tan bueno que no va a castigar, entonces yo aprovecho de esta vida y entonces de todos modos Dios me va a perdonar, así que no me voy a preocupar demasiado por respetar los 10 mandamientos. Es lo que decía Lutero. Lutero decía, peca fuertemente y ten confianza fuertemente. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, y el Lutero decía, no te preocupes, Dios te va a perdonar, Dios es bueno. Entonces peca fuertemente, pero cree fuertemente. Cree fuertemente que Dios te va a perdonar, Dios te va a salvar. Y eso es un pecado de temeridad, ¿verdad? Decir, yo peco pero Dios de todos modos me va a perdonar. Así que no me preocupo. Entonces, si se habla de un Dios que es misericordioso, Dios en realidad es misericordioso, pero también es justo. Y son dos caras de la misma moneda, porque ¿cómo Dios puede ser misericordioso si no es justo? Uno da la misericordia a aquellas personas que tal vez merecen un castigo, ¿verdad? Y entonces se puede hablar de misericordia, pero primero se habla de castigo, porque en realidad sí se lo merece. Entonces, el fundamento de la misma misericordia, pues es la justicia. Cuando uno habla de misericordia es porque primero es justo. Entonces, Dios, para ser misericordioso, tiene que ser primero justo. Y Dios, cuando practica su misericordia, lo hace de tal manera que la justicia es respetada, que la justicia no es obscurecida, no es olvidada, no tiene negligencia a la justicia. Y cuando vemos la misericordia que Dios ha hecho al mundo, al venir a la tierra, el verbo, hacerse hombre y morir en la cruz, por misericordia, para salvarnos de nuestros pecados, sí, realmente el acto de la muerte de nuestro Señor en la cruz es un acto de misericordia grandísimo, de un valor infinito. Pero, ¿por qué es misericordia? Porque está dando satisfacción a la justicia de Dios. Es decir, que el castigo que la humanidad merecía por sus pecados, ese castigo Jesucristo lo asumió sobre su persona. Y él fue castigado en nuestro lugar. Y Él sufrió, Él murió. Eso es una cosa evidente. ¿Y qué es ese acto? Pues es un acto de justicia. Él está asumiendo el castigo que nos tocaba a nosotros. Él lo está asumiendo. Es un acto de justicia. Fundamentalmente, ese acto de la muerte de nuestro Señor es un acto de justicia. Jesucristo está reparando el pecado con su muerte. Está haciendo una reparación a la justicia de Dios. Y de esa manera tiene misericordia de nosotros. Así que no hay contradicción entre la justicia y la misericordia. No hay divorcio entre la justicia y la misericordia. Eso es una falsa dialéctica que se nos ha inculcado y mucha gente la ha absorbido, y no, o sea, la misericordia supone la justicia. ¿Y cómo se puede tener misericordia con una persona que no se reconoce pecador, que no se reconoce que ha fallado, que ha errado, que ha pecado? Si no se reconoce pecador, ¿cómo se le puede tener misericordia? No. Entonces, la misericordia está fundamentada en la justicia. Y todo eso son las verdades de nuestra fe.
las verdades que nuestra religión nos enseña, y eso da sentido a toda nuestra vida, ¿verdad? Porque la fe nos habla de este acto, de gran acto de misericordia, que es la pasión de nuestro Señor, un acto de misericordia y de justicia. Pero primero de justicia, porque por la satisfacción que Él dio a Dios por su muerte, Él ya nos puede perdonar. Pero primero es un acto de justicia. Y así, que si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados, primero debemos reconocer que nos hemos equivocado. Primero justicia y después misericordia. Si reconocemos que hemos pecado, Dios nos perdona. Entonces hay un orden en las cosas y no se puede separar. Entonces ese falso concepto de la misericordia que viene a destruir el concepto de la justicia, esa misericordia modernista de que hoy está súper difundida en la iglesia moderna, pues viene incluso a cuestionar la misma misericordia. Porque cuando una persona no se reconoce pecadora, ¿cómo puede beneficiar del perdón de Dios? ¿Y cómo puede aplicársele a esa alma las gracias que van con los sacramentos, que van con la confesión, con los sacramentos de la iglesia? No se le aplican, porque para que la gracia de Dios venga a nuestra alma, debemos reconocernos pecadores, debemos aceptar lo que somos, y entonces una persona que se confiesa y dice sus pecados y no acepta que se equivocó y no quiere, no está arrepentida, no hace una reparación por lo menos en su mente a la justicia, y no quiere convertirse, no está decidida a abandonar el pecado, aunque se le dé la absolución, no le sirve, su alma no se santifica, su alma no recibe la gracia de Dios, porque primero está la justicia. Y es un mínimo. Dios en su bondad a veces no nos pide que muramos en la cruz como murió su Hijo, pero por lo menos que aceptemos, reconozcamos que somos pecadores y que en esto o en aquello nos equivocamos. Y eso es un acto de justicia, y por lo menos eso Dios nos lo pide. Y si no se reconoce eso, ¿cómo se pueden perdonar los pecados? No es posible. Entonces, si alguien no reconoce sus errores, ¿cómo Dios le va a ayudar? ¿Cómo Dios le va a bendecir? ¿Cómo Dios lo va a salvar? ¿Verdad? Esa es la realidad que debemos reconocer. Eso son verdades fundamentales. La redención, que es el acto de la muerte de nuestro Señor, y los frutos de la muerte de nuestro Señor es la obra de la redención. Redimir quiere decir cuando alguien salva a un esclavo de la esclavitud y paga el precio para que sea liberado. Eso se llama redimir. Es el concepto de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de redención de Jesucristo al mundo, es que la humanidad era cautiva, la humanidad estaba en la esclavitud del pecado, y es una verdad fundamental de nuestra fe. Si esos conceptos no están claros en la mente de los cristianos, entonces todo pierde su sentido. Porque practicar la abnegación en la vida cristiana, en una familia, la abnegación de los padres en sus deberes respecto a sus hijos, la abnegación de los hijos respecto a sus padres, la abnegación que puede haber entre los esposos, todo eso viene también de la redención, porque haciendo nuestro deber, nosotros participamos a la obra de Cristo,
y los méritos de Jesucristo se aplican en nuestra alma porque nosotros nos estamos sometiendo a la obra de la redención, llevando nuestra cruz, estamos llevando la cruz de Jesucristo, y es así que nos volvemos dignos de recibir las gracias de Dios, el perdón y también el cielo. Entonces hay una armonía perfecta en nuestra religión, ¿no? Si uno cuestiona una sola verdad, todo se cuestiona. Y si uno cuestiona que una verdad que fue revelada por Dios, finalmente uno cuestiona a Dios. Y si uno cuestiona a Dios una sola vez, pues uno cuestiona a Dios siempre, porque si Dios se puede equivocar una vez, pues puede equivocarse 2 veces o 3, entonces todo lo que Dios dice es cuestionable. Y por eso las verdades de la fe nunca se cuestionan, no se pueden cuestionar, porque es hacer una ofensa a Dios, como diciéndole: tú te puedes equivocar, tú no eres Dios, o tú eres mentiroso, tú estás diciendo cosas que no son verdad. Entonces la fe es el fundamento de nuestra religión. Y el gran drama de nuestra época es que la fe desaparece, la fe se debilita y la fe es distorsionada, porque los modernistas que fueron condenados por los papas, especialmente por San Pío X, decían que la fe es un sentimiento. Esa deformación vino inspirada en muchos de los filósofos subjetivistas también alemanes, y muchos errores liberales. Todo eso se hizo una amalgama que se llama modernismo, y el modernismo cuestiona la fe, pero no solo la cuestiona, la deforma, y es una manera de hacerla perder su identidad. Cuando uno llama a una cosa por otro nombre de lo que es, entonces uno pierde el sentido de la identidad de esa cosa. Entonces, si decimos que la fe es un sentimiento y no es una convicción, es un pensamiento. La fe es un pensamiento, no es un sentimiento. La fe es una verdad que es asentida por la persona, una verdad de Dios. Y yo acepto lo que Dios dijo, porque Dios es la verdad. No es una verdad Dios es la verdad misma. Entonces, si Dios habla, todo lo que Dios dice es verdad. Y si yo cuestiono una sola verdad de Dios, pues cuestiono a Dios y cuestiono todo lo demás. Entonces, si la verdad es la fe es un sentimiento, pues si hoy yo estoy de buen humor, voy a tener ganas de decir o hacer esto. Si hoy estoy de mal humor, entonces voy a tener ganas o deseos de hacer otra cosa. Los sentimientos son volubles, los sentimientos no son razones, los sentimientos no son ideas, no son verdades, mientras que el objeto de nuestra fe son verdades que son estables. Dios existe, esto siempre será verdad, eso no cambia. Y la verdad es aceptar esa verdad. La fe es aceptar esa verdad. Tener fe es aceptar las verdades de Dios. Que hoy hace buen tiempo, que hoy estoy cansado, que hoy estoy triste, que hoy estoy alegre, no cambia. Dios existe. Dios sigue siendo el mismo. Las verdades de la fe son siempre iguales, no cambian. Entonces, si yo hago de la fe un sentimiento, entonces yo hago que mi religión, yo la practico según mi humor, según mi gusto, según mis antojos, según la espontaneidad de mi persona, lo que se me ocurra, lo que me guste, y eso es subjetivismo, es la fe modernista. Entonces la fe modernista es un sentimiento. Por eso ellos dicen que la religión es algo que cambia, porque los hombres cambian según sus sentimientos. Hoy está de moda esto, hoy está de moda aquello. Entonces hoy
ayer algo estaba de moda y entonces es bueno, pero hoy ya no está de moda, entonces ya no es bueno. En otros tiempos se respetaba, por ejemplo, la obediencia de los hijos a los padres. Hoy ya eso ya no está de moda. Entonces está bien porque ya no está de moda, o bien yo tengo que someterme a lo que me dice mi fe, lo que dicen los mandamientos y que siempre están en vigor. Entonces, si yo tengo una fe modernista, yo voy a cambiar con la moda. Si yo tengo una fe católica, yo voy a mantenerme en la misma convicción como Jesucristo dijo que hay que obedecer a los padres o los demás mandamientos. Eso está siempre en vigor porque es la verdad de Dios. Entonces de ahí se han ido el modernismo a modificar la moral, ¿verdad? Y ahorita hay muchas cosas que ya los sacerdotes modernos no las exigen, ¿verdad? Ya no exigen a la gente esto o aquello, ¿verdad? Algunos dicen que ya la confesión pasó de moda, que ahorita no es necesario confesarse o que no, ya esto no es pecado, entonces no lo digas. Y esa libertad de hacer lo que uno quiere. Y por ejemplo, ya se está cuestionando hasta la unidad matrimonial, por ejemplo, ¿verdad? Jesucristo dijo: lo que Dios unió, el hombre no lo separe. No, pues ahorita fulanito o tal persona tuvo un problema con su esposo o su esposa, y entonces van a anular el matrimonio. Pero eso es contrario a la verdad de la fe, porque el matrimonio no se puede anular, es definitivo. Jesús dijo para siempre, ni el Papa puede cambiar eso, no tiene la autoridad. Para contrariar algo que Jesús dijo, tendría que ser algo más que Jesús, pero nadie es más que Jesús, ni el Papa es más que Jesús. Entonces esa ley no la puede anular nadie, porque está en la fe. Y hasta el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que quería que el Papa anulara su matrimonio, el Papa le dijo que no, porque él no tenía esa autoridad. Y le dijo, rey dijo al Papa: pues si tú no me das ese permiso, yo voy a hacer que a toda Inglaterra se haga protestante. Pues el Papa le dijo: pues ni modo, yo no puedo darte ese. Entonces, por eso Inglaterra se hizo protestante, porque el Papa no tenía ese poder. Pero hoy sí, hoy ya se da a cualquier persona, y no lo que la Iglesia antes permitía es que hubiera personas que estaban mal casadas, que en realidad no estaban casadas porque hubo un vicio en la manera que se casaron, o hubo algo que no fue anormal, y que en realidad nunca estuvieron casados. Su matrimonio fue inválido desde el inicio, y en ese caso la Iglesia hacía una declaración de nulidad. Simplemente la Iglesia declaraba que ese matrimonio nunca existió, pero no es que la Iglesia anuló el matrimonio, no es que la Iglesia suprimió el matrimonio, simplemente una declaración de nulidad. Y eso sí es legítimo, porque puede pasar que algunas personas creen estar casadas y no se casaron nunca porque no hicieron las cosas como deben ser, y entonces el matrimonio nunca existió. Entonces eso es otra cosa, y la gente confunde las cosas y mezclan, ¿verdad? Y no, en realidad el matrimonio, si existió, no se puede anular. Y hoy está muy de moda que la gente tiene problemas, y entonces van a decir: porque de hecho cuando nos casamos yo a ella no me di, encuentran siempre una razón, ¿verdad? Pero son pretextos para anular el matrimonio. Pues esa anulación no tiene valor, porque nadie puede legislar arriba de Jesucristo. Y eso es la fe que nos lo dice. La fe nos dice que no se puede tocar.
Bueno, pues hoy todos lo hacen, ¿verdad? Eso es muy común, ¿verdad? Escándalos públicos, ¿no? Como el presidente Fox que hizo esa anulación, es un escándalo todo eso, con el aval de los hombres de la Iglesia Conciliar, porque la Iglesia Conciliar fue fundada con unas nuevas bases, no con las bases de la fe tradicional, sino con una nueva fe, y esa Iglesia, el Concilio Vaticano II, pues de hecho fue un golpe de Estado dentro de la Iglesia. Es lo que en realidad pasó y que mucha gente ignora, pero esos teólogos que los papas anteconciliares condenaron y que sus libros estaban prohibidos porque eran modernistas, porque eran anticristianos, y finalmente es eso, ¿no? Que cuando se destruye la fe, pues es estar contra el cristianismo. Pues esos fueron los que hicieron el Concilio Vaticano II y se impusieron, ¿verdad? Porque hubo una elección de un nuevo papa que favoreció el modernismo, y ese papa fue Pablo VI, sobre todo Pablo VI. Entonces, un día sabremos, tal vez, si no hasta el día del juicio final, cómo la masonería misma estuvo implicada en la selección, cómo influyó o presionó para elegir a ese Papa Pablo VI, que era un Papa modernista. Que sin él el concilio no hubiera tenido lugar, porque él favoreció, apoyó y a todos los teólogos modernos, e incluso al final del concilio él entregó un documento de la libertad religiosa a Maritain, que era un modernista que favorecía la libertad religiosa, una especie de teólogo, falso teólogo modernista, y el Papa al final de ese discurso le entregó el documento en persona a este señor. ¿Qué quiere decir? Que el documento de la libertad religiosa del concilio se inspira en lo que dijo Maritain. Más claro no se puede ser. Pues bien, la libertad religiosa fue condenada por el Papa Pío IX en el Sílabus, y es contradictoria con lo que dice el Vaticano II, contradictoria. O sea, cuando dos cosas son contradictorias, o una es verdad, o otra, o no pueden ser verdad al mismo tiempo. Dos cosas no pueden ser contradictorias, pueden ser verdad al mismo tiempo. O alguien tiene la razón, o uno o el otro tiene razón forzosamente. Por ejemplo, si yo digo esta casa es blanca, yo no puedo decir que es negra. Y si es negra, no es blanca, y si es blanca, no es negra. Entonces es contradictorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay contradicción entre las enseñanzas del Vaticano II y las enseñanzas del Papa Pío IX, que eran de fe, que eran el sílabus es de fe. Son verdades que, entonces quiere decir que el Concilio Vaticano II está cuestionando la fe. Y entonces hay una crisis de fe tremenda en la Iglesia. Hay quienes no lo ven, pero esa es la verdad. Entonces, la fe se puede pervertir porque simplemente se niega, como hacían los herejes de los primeros siglos, diciendo, no, Jesucristo no es Dios. Es una herejía grosera, es una herejía abierta a decir que Jesucristo no es Dios. Después hay una tergiversar la fe diciendo que es un sentimiento. Y es una manera más sutil de negar la fe, ¿verdad? No, la fe no es un sentimiento, es un asentimiento de una verdad revelada por Dios y que nosotros aceptamos, creemos. Entonces tenemos fe, creemos. Si una persona viene y me dice, yo fui a tal país y vi allá que hay tal cosa, entonces yo digo, bueno, yo te creo porque tú eres una persona digna de fe y no eres mentiroso, yo te creo lo que tú me dices, tengo fe en ti. Eso es tener fe.
Entonces, la fe divina es creer también, pero no a un hombre, a Dios. Y entonces es algo mucho más grande, porque es creer a Dios y no solo a Dios, sino en Dios. Y eso es tener fe. Entonces, no, que no nos cuenten que la fe es un sentimiento, que es una moda. No, la fe es algo estable. Así como el sol sale todos los días y es el mismo, pues sí, la fe es lo mismo. La fe es el sol de nuestra vida, porque nos hace vivir cristianamente, es el sol de nuestra vida. El que no tiene fe vive en las tinieblas. Y en realidad, si uno no posee la verdad, el objeto de nuestra fe es la verdad de Dios. Si uno no posee la verdad, uno vive en las tinieblas. Así que si yo me hago ilusiones sobre muchas cosas, es mejor que no tome muchas iniciativas porque voy a cometer muchos errores, ¿verdad? Curiosamente, aquellas personas que no tienen la fe en cuestiones materiales son muy realistas. Sí practican la verdad natural al pie de la letra. Si yo quiero construir un edificio, si no respeto las verdades de la física, se va a caer ese edificio. Si yo construyo una máquina, si no respeto las verdades de la física, esa máquina no va a funcionar, seguro. Si me falta un detalle, no va a funcionar. Pero cuando se trata de la verdad de Dios, la verdad de la fe, la verdad moral, curiosamente ahí se hacen todo tipo de excepciones, ¿verdad? Porque los efectos no son instantáneos. Los efectos los veremos después. Y tal vez después de nuestra muerte, y ahí será una cosa terrible, ¿verdad? El juicio de Dios. Pero también hay verdades morales. Y es muy fácil bromear, tergiversar esas cosas, muy fácil. Pero con Dios no se juega, porque Dios es justo y en su misericordia nos espera, pero a momento dado Él hará justicia. Y así que no hay que jugar con Dios, cuidado. Entonces, por eso se puede alterar la fe por la negación franca y directa. También se puede deformar dándole otro sentido a la fe y trastornando el sentido verdadero de la fe y haciéndola una fe modernista, sentimental, o bien simplemente debilitándola. Y esa también se debilita la fe cuando uno no la practica, bien, cuando uno vive, a pesar de tener la fe, uno vive con muchas diversiones mundanas, cuando uno frecuenta o ve cosas que no son muy conformes a la fe, entonces esa mentalidad debilita la fe. Y nosotros estamos sometidos a una presión muy grande en este mundo que se ha vuelto pagano, que se ha vuelto que sin fe, y que vive de una manera muy especial que no corresponde a la fe. Entonces nosotros vivimos en este mundo, no es culpa nuestra, pero estamos sometidos a una presión, esa mentalidad ¿cómo se dice?, del placer, de la diversión, de correr detrás del dinero, de las materias, las cosas materiales. Se vive de una manera materialista, correr detrás del placer, no forzosamente un placer correcto. Y a veces es toda una mentalidad, una manera de vivir. Y nosotros estamos en medio de eso. ¿Qué pasa? Es que nos podemos enfriar. No es que no creamos, no es que no amemos a Dios, pero nuestra fe se puede debilitar. Y es otra manera de destruir la fe, por esa opresión que hay del mundo hoy, que nos oprime nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la manera de que nuestra fe no se pierda, no quede como ahogada en este mundo? Pues hay que tener vida de oración.
Y pienso que es muy importante en nuestra época mantener un cierto nivel de vida de oración. Si no, nuestra fe se va a debilitar, se va a pervertir por el solo hecho de vivir en este mundo, de ver todo lo que vemos, de oír todo lo que oímos, que es alrededor de nosotros, las personas. La fe ya para ellos no tiene sentido, y eso nos afecta de alguna manera, nos enfría. Pero si nosotros no reaccionamos, vamos a terminar perdiendo la fe. Y es lo que dijo nuestro Señor. Dice, en los últimos tiempos la impiedad será tal que si Dios no acorta esos tiempos, hasta los elegidos se perderían. Quiere decir que estamos sometidos a un peligro porque hay esa situación en el mundo. Entonces, más que nunca se impone que tengamos una fe fuerte y que alimentemos esa fe. La fe se alimenta. Es como todas las virtudes, ¿verdad? Si yo no practico una virtud, esa virtud disminuye. Si yo no hago ejercicio, yo no ejercito mis brazos y mis piernas, se pueden atrofiar porque no hago ejercicio. Las virtudes es igual. Si yo no practico la fe, mi fe se va a atrofiar, se va a debilitar y puede desaparecer. Por eso en nuestra época es más necesario rezar, más necesario hacer actos de fe, tener mucha confianza en Dios, pero apegarse al objeto de la fe. El objeto de la fe son las verdades que Dios nos ha enseñado, que están escritas, están en los libros que la Iglesia nos dio antes del concilio. Y esas verdades, esa doctrina de la tradición, que finalmente es la doctrina de la fe, hay que buscarla, hay que interesarse. Por eso yo les doy a ustedes lecturas, les traigo muchas lecturas para que se formen, para que tengan una fe formada. No se trata de tener una fe superficial, una fe formada. Hay que leer, conocer nuestra religión. Y también saber que el objeto de la fe finalmente es Dios mismo, porque Dios mismo es la verdad. Y cuando yo hago un acto de fe, yo hago un acto de fe en Dios. Entonces sí, ciertamente en las verdades que Dios me reveló, pero en la verdad de Dios, quiere decir que esa verdad, cuando yo hago un acto de fe, yo estoy en contacto con la verdad de Dios. Como decía San Juan de la Cruz, la fe es la sustancia, Dios es la sustancia de la fe. Cuando yo hago un acto de fe, estoy en contacto con Dios. Por eso una persona que no tiene la fe y lee el catecismo, no es lo mismo, porque no está en contacto con Dios. Esas verdades para él son vacías, esas verdades del catecismo. Mientras que para mí no son vacías. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un acto de fe en Dios. Y estoy en contacto con Dios. Se podría decir tocando a Dios. Cuando hago un acto de fe, si es una fe verdadera, si mi fe se ha vuelto modernista, pues yo puedo perder la fe fácilmente. Si yo empiezo a coquetear con el modernismo, puedo perder la fe y creer que tengo la fe y no la tengo, porque ya hice o acepté una herejía o algo que va directamente contra mi fe, y desde ese momento ya no tengo la fe. Aunque diga que tengo la fe, no la tengo. Y hay mucha gente que hoy dice, sí, yo soy católico, yo soy creyente, pero no tienen ya la fe porque ya han aceptado la herejía. Y aunque digan que son católicos, que tienen la fe, no son católicos, porque en el fondo ya negaron la verdad de Dios. En la medida que son conscientes, claro está, ¿no? Solo Dios sabe en qué medida ellos son conscientes. Yo no voy a juzgar sus almas, eso Dios juzga a las personas, pero puede pasar, ¿no? Y pasa mucho. Entonces esa infidelidad es el gran problema de nuestra época, y tenemos que prevenirnos contra eso, tener mucho cuidado. Tengamos cuidado en que no se enfríe nuestra fe, que no se enfríe.
ciertamente la tenemos, pero se puede enfriar a tal punto que desaparece. O se puede enfriar a tal punto que se destruya nuestra caridad. Es decir, hay personas que creen, pero viven en pecado mortal. Entonces, ¿de qué sirve creer? Pues hay unos que dicen, sí, yo soy católico, yo creo, pero viven en pecado mortal. ¿De qué le sirve? Si muere así, pues se va al infierno. Entonces, está bien creer, pero en una fe viva. La fe viva es la que está animada por la caridad. Esa fe viva hay que alimentarla. Es como esas lamparitas que se ponen en la iglesia al lado del Santísimo, son símbolo de la fe. Que esas lamparitas se alimentan con aceite, se pone aceite y esa lamparita está siempre prendida, es símbolo de la fe. Y si no se alimenta, esa flama se va a apagar. Entonces ese aceite es el símbolo de la oración. Si uno no tiene oración, la fe se apaga, se debilita. Entonces tengamos vida de oración, tengamos cercanía con Dios, practiquemos nuestra vida cristiana. No basta tener convicciones puramente teóricas, no basta, no, eso es una ilusión, creer que uno va a perseverar así. Por eso tantas personas que eran de familias muy cristianas, yo tengo muchos ejemplos de familias que antes eran familias muy católicas, y ya los hijos o los nietos ya no se parecen en nada a sus abuelos, en nada. O sea, son otro tipo de mentalidad, otro tipo de manera de vivir, de pensar, de creer. ¿Por qué? Porque ha habido una ruptura, esa ruptura de costumbres, de pensamiento, de mentalidad, y ya es otra manera de pensar y de juzgar la vida. Ya no se... Antes la fe se transmitía de generación en generación e incluso se incrementaba. Hoy hay una ruptura entre las generaciones nuevas y las generaciones antiguas. ¿Qué ha fomentado esta ruptura? Pues la televisión, los medios de comunicación, la educación moderna, todas las nuevas tecnologías que crean una ruptura, una falta de comunicación entre padres y hijos. Y ya no se transmite esa herencia de la fe, porque ya no hay comunicación entre las personas, entre las mismas familias, las mismas convicciones, las mismas costumbres, la manera de vivir, se pierde. Y por eso ya las nuevas generaciones no se parecen a los que las precedieron. Pero hay que ver por qué, ¿verdad? Y cuando uno ve por qué, uno dice, bueno, uno puede poner remedio, ¿no?, a esos problemas. Y entonces ciertamente la comunicación entre los miembros de una familia es también la transmisión de la fe, transmisión de las enseñanzas que recibimos de nuestros abuelos. A veces nuestros abuelos nos explicaban, esto está bien, esto no lo hagas, esto así pórtate. Pero hoy se desprecia a los viejos, se dice, los viejos son gente molesta, hay que deshacerse de ellos, ya no los quieren. Y entonces los jóvenes desprecian a los viejos. ¿Quién les enseñó a tener esa mentalidad? Pues todas las nuevas, los medios de comunicación modernos. No, es que la experiencia de los viejos es lo más precioso que hay. Por eso los jóvenes deben escuchar a los viejos. Y es así que pueden hacer más. Entonces vamos a pedirle a Dios, a Nuestra Señora, que nos conceda como esa visión que tuvo esta religiosa cuando Nuestra Señora del Buen Suceso, que se le apareció, pues ella vio que la lámpara del santuario se apagó y la Virgen le dijo, eso es algo muy importante, porque como diciéndole, esto va a pasar un día en la iglesia, la fe va a parecer que se desaparece. Y el mundo se va a quedar en las tinieblas, pero esa fe va a volver. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, cuando Dios disponga, pero tengamos conciencia de que esa fe desaparece, pero ahí está la Virgen María para alimentar nuestra fe, para despertarnos, para sacudirnos y ayudarnos a mantener la fe. Entonces,
si nosotros somos vigilantes, si nosotros somos fervientes en nuestra vida de oración, en nuestra solicitud por conocer bien nuestra religión, confiemos en que Dios nos va a preservar en la fe hasta el momento que Él venga a pedirnos cuentas de nuestros actos, porque Él, perfecta misericordia, también es perfecta justicia. Así que vamos a pedirle al Corazón Inmaculado de María que nos ayude a practicar una fe entera y ferviente. Ave María Purísima, sin pecado concebida.